Hola, muy buenas noches, estimados aprendices. Reciban un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos a hoy, miércoles 7 de agosto del año 2024, y para mí es un placer encontrarme con ustedes el día de hoy. ¿Quién les habla? Carlos Cortés, instructor del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de Dos Quebradas en el departamento de Risaralda. De acuerdo pues a lo que concertamos con el grupo, pues la idea es hoy festivo pues poder adelantar para que digamos no vayamos a tener inconvenientes de retrasos, porque a veces es un poco difícil cuadrar la programación junto con otros instructores dentro de los encuentros sincrónicos, porque muchas veces unos pues ya tienen también su planeación, tienen ello, y a veces estos festivos, especialmente entre semana, pues caen un poco fuertes, pero pues de todas maneras considero importante y agradecerles a ustedes haberme permitido estar el día de hoy. Para mí, pues digamos que entiendo que puede ser un festivo, pero para mí también me parece bastante interesante poder seguir apoyando y poder estar con ustedes en este día de hoy, donde vamos a trabajar o vamos a continuar con el tema de programación, especialmente en lo que tiene que ver con la parte de variables, porque digamos que la sesión anterior estuvimos trabajando la parte de variables, pero relacionada exclusivamente con el tipo de datos entero, pero no trabajamos con otros tipos de datos. Cuando ustedes estén trabajando en C Sharp, orientado a Unity, orientado en otro motor de videojuegos o incluso en un ambiente empresarial, pues se darán cuenta que no solamente vamos a tener que utilizar variables de tipo entero, sino que hay muchos tipos de datos y cada uno de ellos tiene una misión diferente. Entonces, la idea justamente el día de hoy es poder conocer esos tipos de datos, es poder conocer esos, digamos, esos ejercicios o esos tipos de elementos con los que contamos para poder realizar este tipo de ejercicios, porque no solamente podemos hacer ejercicios de programación exclusivamente con el tipo entero, sino que también los podemos realizar con otros tipos de datos. Nos acompañan el día de hoy Andrea, a darle la bienvenida, y Alexander Sepúlveda. Claro que Andrea se acaba de desconectar, se le fue seguramente la señal. Y también a quienes vean esta grabación posteriormente, darles a ustedes la bienvenida. Ustedes saben que estamos haciendo estos encuentros sincrónicos, que la grabación pues quedará tanto en Sayuna como en el canal de YouTube para su posterior consulta, y que igualmente tenemos nuestros diferentes medios de contacto, como lo son el WhatsApp, como lo es el foro de dudas y preguntas en Sayuna, y por supuesto mi correo electrónico cacortés@sena.edu.co. Bueno, entonces el día de hoy, como estoy conectado desde los datos de mi celular, porque pues hay un inconveniente acá con el mismo, pero menos mal pues esta contingencia se dio temprano, por ello hoy no activaré la cámara para garantizar pues que el ancho de banda no se me vaya a ir al piso, porque muchas veces hablando y compartiendo me puede generar que me lague la transmisión. Pero entonces voy a empezar compartiendo pantalla y vamos a empezar a hablar entonces de lo correspondiente al día de hoy. Nuevamente les repito, vamos a hablar sobre los tipos de datos que existen en el lenguaje de programación C Sharp. Vamos a hacer algunos ejemplos con estos tipos de datos, algunos ejercicios que tienen que ver con variables, pero asociados no a tipos de dato entero, sino a otros tipos de dato diferente, de manera que ustedes puedan tener un buen material
y compartirles igualmente a ustedes posteriormente, poderles compartir otra serie de ejercicios, otra serie de desafíos que puedan hacer en los ejercicios de programación, que digamos algunos compañeros me han dicho que van bien, otros me han escrito para hacerles algún tipo de asesoría y me alegra mucho pues que estén trabajando en estos temas, ya que es importante avanzar en los mismos. Entonces procedo a compartir lo que es la pantalla, voy a compartir toda mi pantalla y vamos a comenzar entonces con los tipos de datos. Para ello, me gustaría pues saber si en este momento ustedes están viendo mi pantalla compartida. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces voy a crear un proyecto nuevamente de consola. Uy, profe, ya va, un momento. Es que quiero prestarle atención para Sí, que haga esa tranquilo. parte lenta para tener bien en cuenta dónde es que creo el proyecto y cuál es la clase de proyecto. Creo que no me estaba, o sea, no estaba seleccionando bien las opciones, ¿no? Entonces, Claro que sí. Con mucho gusto lo voy a repetir despacio y con buena letra. Claro que sí. Entonces, voy a abrir Visual Studio nuevamente y aquí hay una opción que habla crear un proyecto. Voy a hacer zoom. Denme aquí un segundito. Hago zoom. Y digamos que los filtros que debemos utilizar para que nos salga el tipo de proyecto que queremos es que vamos a trabajar en lenguaje C#, vamos a trabajar con Windows y vamos a elegir un proyecto de consola. Si ustedes instalaron, digamos, los componentes de escritorio correctamente, de pronto que no hayan tenido un error o que de pronto en la instalación inicial no lo hayan podido hacer, les deben aparecer dos tipos de proyecto. Uno que dice aplicación de consola y otro que dice aplicación de consola.NET Framework. En este caso, la idea es que podamos utilizar este que se llama aplicación de consola.NET Framework para que podamos, digamos, tener, digamos que es mucho más parecido este tipo de proyecto a lo que ustedes van a encontrar en la interfaz de Unity. Por eso vamos a trabajar con este tipo de aplicación para que ustedes, digamos, tengan ya, o digamos, empiecen a tener esa familiaridad con lo que se van a encontrar en Unity. Entonces, hice doble clic. Aquí está cuál es el nombre del proyecto. Voy a elegir entonces aquí, le voy a colocar sesión 2. Le pueden colocar cualquier nombre, pero siempre recomiendo que utilicemos nombres que estén relacionados justamente con lo que contiene el proyecto. O sea, uno le puede poner que Bebecito Fiu Fiu, le puede poner Dragon Ball Z, ustedes le pueden poner cualquier cosa, pero después ustedes se encuentran esa serie de proyectos en su disco duro y usted dice, ¿y eso Goku qué es lo que tenía? O Bebecito Fiu Fiu, ¿eso qué era lo que tenía? Por ejemplo, si usted dice sesión 2, pues para mí en mi caso, pues me queda más fácil entender que justamente ahí está el código que yo utilicé para esta segunda sesión. Este marco que habla acá o versión de .NET, en este caso, por lo menos como estamos trabajando o que digamos que nuestra razón de ser de estas sesiones va a ser justamente el tema de Unity, pues es indiferente qué versión usemos acá. Pueden utilizar la que les aparezca por defecto. No va a haber, digamos, ninguna diferencia representativa, ya que cuando ustedes estén trabajando con la API de Unity,
pues esto no se les va a hacer para nada desconocido. Entonces ahí ya le damos crear. Acá pues se demora un poquito siempre la primera creación del proyecto. Entonces aquí paciencia, paciencia. Y creo que ya el proyecto aquí ha sido creado. Bueno, varias de las dudas que me plantearon los compañeros era que los programas en su momento no le estaban funcionando. Entonces, digamos, yo quiero hacer aquí alguna aclaración. Algunos cuando creen un nuevo proyecto de este tipo, no les va a salir esto, les va a salir así. Si les sale así, ustedes pueden empezar a codificar acá sin ningún problema. O sea, no tienen que colocar ni esto, ni esto, ni esto. A quienes no les aparezca absolutamente nada en este espacio. Es decir, usted ya pudiese empezar a escribir, hacer que console.writeline y todas esas instrucciones. Si a ustedes les sale esto así, con estas librerías y con esto acá, la codificación de los programas deben hacerlo en medio de estas dos llaves, donde está previamente esta palabra static void main. Es decir, aquí es donde deben hacer la codificación. A algunos les está saliendo así, a otros les está saliendo así. Quizás yo ya había hecho mención esto en la sesión anterior, pero considero pertinente e importante hacerlos repetir porque digamos que a quienes les hice la revisión, algorítmicamente el programa digamos que tenían la idea bien concebida, pero ya tenían errores que se conocen como errores sintácticos, que son errores por una mala escritura dentro del programa. Igualmente aclarar que el lenguaje que estamos utilizando es C#, es decir, es este, y no estamos utilizando, digamos, hay otras variantes del C, como C++, como C normal. Estas tienen otras instrucciones diferentes a las de C#. Entonces, si de pronto, y digamos que en eso también quiero valorar lo que muchos están haciendo de también consultar otra bibliografía, me parece espectacular, pero la recomendación es que no busquen la bibliografía en lenguajes C++ o C, porque si ustedes van a tratar de codificar estos elementos acá, simplemente las instrucciones les va a generar error. Deben buscar, digamos, de pronto ese material de apoyo exclusivamente en este lenguaje. Les puede aparecer con el numeral que es C#, o también lo pueden buscar así, C#. Cualquiera de las dos formas, ustedes encontrarán bibliografía en diferentes aspectos o en diferentes fuentes de información, como puede ser MetaIA, como puede ser ChatGPT, como puede ser Copilot, como puede ser YouTube, como puede ser Google. ¿Qué es lo importante? Yo vuelvo y recalco que no estoy en contra del uso de ese tipo de tecnologías. Por el contrario, ese tipo de tecnologías hay que verlas como una amiga y no como una enemiga, sino que por el contrario, pues lo que tenemos que hacer, o el gran pecado que podemos cometer nosotros como programadores de videojuegos y en general como cualquier programador de cualquier lenguaje, de cualquier tipo de aplicación, es no entender el código generado y simplemente, digamos, no tener esa capacidad de absorber ese conocimiento previo. Entonces, eso es importante recalcarlo. Entonces, pues en este momento me gustaría conocer si alguna de las personas
que en este momento se encuentra conectada, Andrea o Alexander, si en este momento tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. No, ya por mi parte quedó claro eso de cómo crear el proyecto como tal. Si es que lo estaba haciendo por otro camino equivocado. No estaba seleccionando consola, sino escritorio. Entonces, claro, habían cosas que no me... Claro, te salía un formulario Ah, sí, grande señor. con botones y todo. Sí, Claro que exactamente se hace un poco más dispendioso, pero igualmente, Alexander, gracias por su pregunta y por su aporte, que seguramente a quienes vean posteriormente este video y que estén presentando de pronto el mismo inconveniente, pues digamos que aquí lo hemos solucionado y le agradezco su aporte. No sé si Andrea tenga alguna pregunta relacionada. No, profe, todo claro. Bueno, señorita. Entonces vamos a continuar. En la sesión anterior, prácticamente todos los ejercicios los trabajamos con un tipo de dato que era el tipo entero. Pero yo decirles que en C# o en un lenguaje de programación, el tipo de dato entero es el único, estaría cometiendo una imprecisión grande porque nosotros tenemos muchos más tipos de datos diferentes a lo que es el tipo de dato entero. Nosotros vamos a empezar a mirar qué tipos de datos existen y voy a tratar de hacer un ejemplo de cada uno para que ustedes dimensionen ese tipo de variables, qué tipo de dato almacena y cómo lo puedo manejar. Entonces, para ello, pues voy a utilizar no la documentación de C# de Microsoft, sino que voy a ir a la API de Unity. Entonces, algo que ustedes pueden ir manejando y también pueden ir revisando y leyendo son los tipos de datos que hay en Unity. Unity tiene una documentación bastante interesante en línea, en la web, en la cual ustedes pueden consultar y lo mejor es que tienen ejemplos aterrizados dentro del motor. Entonces, yo voy a explicar los tipos de datos aquí en consola, de los que nos ofrece Unity. Acá están. Entonces, aquí vemos cuáles son los tipos de datos que maneja Unity. Entonces, los tipos que son float, como tal, que maneja, o esos tipos de datos float, manejan valores que pueden o no tener decimales. Pero normalmente cuando nosotros declaramos una variable, alguien quiere ingresar, démosle acceso. Denme un segundito, muchachos. Ah, pero yo sí soy muy troll, aquí está al lado mío. Eso. Perfecto, vamos a ver si ya, listo. La compañera también ha ingresado, dándole también a Constanza la bienvenida. Entonces, dentro de lo que les estaba comentando, entonces, ¿cuáles son los tipos de datos que existen en Unity y que es bueno que ustedes se vayan acostumbrando a ellos? Entonces tenemos el float, que como les decía, es un número que puede tener decimales o no tenerlos. Pero en Unity son bastante interesantes e importantes. ¿Y por qué les comento esto? Porque en los videojuegos nosotros tenemos, digamos, la oportunidad en videojuegos
de trabajar con elementos como la gravedad, que son números decimales. Normalmente cuando, por ejemplo, si fuéramos a hacer un juego de un hombre bala, en el cual pues vamos moviendo un cañón y simulamos el lanzamiento del mismo, seguramente pues los valores que vamos a obtener no van a ser valores enteros, sino decimales. O sea, valores que van a tener decimales. En algunos casos, la velocidad, por ejemplo, también si hablamos de cinemática, por ejemplo, un movimiento uniformemente acelerado. Ustedes saben pues que la aceleración de un vehículo normalmente no es entera, sino también es decimal, y justamente todas las variables que tienen que ver con ese tipo, digamos, de elementos, pues hacen parte también de estos decimales. Es decir, si nosotros vamos a hacer ejercicios o vamos a trabajar con algo que incluya decimales, las variables que debemos utilizar son de este tipo. Son tipo float. No deberían trabajar con otro tipo como el entero, que ese ya lo trabajamos, porque el entero no almacena decimales, mientras el flotante, el float. Entonces, para ver, antes de continuar con los demás tipos, vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo de flotante. Entonces, vamos aquí a ubicarnos y voy a decir, por ejemplo, realizar un programa que permita capturar decimales y a través de los mismos pueda calcular el volumen de una esfera. Entonces me piden hacer ese programa. Me dicen, usted tiene que calcular el volumen de una esfera y debe permitir decimales. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es, vamos a recordar un poco, digamos, lo que tiene que ver los conceptos matemáticos. Entonces, si hablamos del volumen de una esfera, nos dice que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por r al cubo, donde el volumen es b larga, donde tenemos el radio y tenemos la constante pi, donde pues en algunos momentos de nuestro, digamos, estudios, pues para mayor facilidad, pi se redondea o se redondeaba a 3.1416. Ya cuando de pronto uno, digamos de una forma más moderna y para tener datos exactos, pues pi tiene infinitos decimales y uno pues puede trabajar con el número que uno considere. Entonces, por ejemplo, pi normalmente es un número que es 3.141592.654 y sigue infinitamente el número de decimales. Entonces, una pregunta, muchachos. Si ustedes ven esta fórmula que hay acá, si yo quisiera calcular el volumen, ¿cuál es la variable que yo le debería pedir al usuario para poder calcular ese volumen de esa esfera? ¿Quién El de radio. pronto? El radio. Muy bien, Alexander. El radio. Porque pi es un número, 4/3 es un número, y este es el único que, por así decirlo, variable que un usuario puede ingresar. Entonces, vamos bajo ese concepto a realizar el programa. Entonces, vamos a ubicarnos acá. Recuerden que si a ustedes no les sale nada de esto, el código que voy a empezar a digitar a continuación lo pueden empezar a hacer aquí directamente. Si a ustedes les sale así,
cuando abren un nuevo proyecto, deben codificarlo dentro del static void main. Como mi caso es que a mí me saca todas estas referencias, entonces yo voy a codificar en el static void main. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre que yo voy a trabajar con una variable de cualquier tipo es declararla. Entonces voy a decir flotante, voy a tener dos variables, el volumen y el radio. Uno va a ser el que va a almacenar el valor de la operación, del resultado que yo tenga, y el otro que sí es la variable que es el radio. Entonces, aquí es lo primero que siempre hay que hacer. ¿Por qué me sale sombreado en verdecito? Porque él me dice, ojo, usted me está pidiendo memoria porque supuestamente va a utilizar dos variables, pero realmente usted no la está utilizando. Entonces, lo que esté señalado en verdecito, subrayado en verdecito, indica que es una precaución o es una alerta, pero no es un error del programa, o no, digamos que no es un inconveniente y que yo puedo correr el programa así como está. Cuando le sale subrayado algún elemento en rojo, si es un error y el programa no se los va a dejar ejecutar. Entonces aquí vamos a decir, entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese hecho. Entonces en C# lo primero que vamos a hacer es, y voy a imprimirle a este usuario un mensaje a través de esta instrucción console write line, donde le voy a solicitar que ingrese el volumen, ingrese el radio, ingrese por favor el radio de la esfera. Siempre es importante colocarle mensajes indicativos a un usuario. En los videojuegos hay tutoriales, o ustedes normalmente como desarrolladores de videojuegos crean tutoriales, pero muchas veces los usuarios, en mi caso me incluyo, a veces uno el tutorial es empezar a jugar y que lo maten y después uno sí va y mira cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí es interesante e importante que ustedes dentro de, digamos, dentro del juego, cuando lo están trabajando, pues en algún momento, en alguna parte en la pantalla del usuario, también le pueden dar instrucciones como para que él se vaya adaptando. O sea, los mensajes siempre serán muy orientativos a la persona que esté utilizando nuestra aplicación. Bien, como decía Alexander, entonces hay que pedirle al usuario que ingrese el radio, entonces lo vamos a capturar. Entonces, ¿cómo se captura en C#? Decimos que radio es igual a console.readline. Readline. Observen que esto tiene mayúscula inicial, aquí también tiene mayúscula inicial. C# es bastante meticuloso con eso. Es decir, que si yo do digito con mayúscula, sino con minúscula, él me va a generar un error. O si, por ejemplo, esta palabra readline le pongo una L minúscula, él va a decir, yo no entiendo eso. Bien, aquí me saca un error. ¿Por qué el Profe, error? Dígame, señorita. qué pena le hago una pregunta. Allí, en esa parte donde dice console readline, que al final pone como los paréntesis. Sí, Esos paréntesis que le están indicando al programa. muy buena su pregunta. Cuando normalmente hay varios tipos de instrucciones. Unas que son asignaciones, como cuando yo le digo, por ejemplo, radio igual 4. Aquí estoy asignándole un valor. Pero cuando yo llamo una instrucción de este tipo, este paréntesis me indica que yo a esta instrucción le pudiese pasar algunas variables o unos parámetros adicionales. Entonces, digamos, le pregunto a Andrea en este momento, ¿de pronto usted ha trabajado Excel? ¿En Excel? ¿Alguna vez? Sí. Sí. Listo. ¿Usted se acuerda que uno a las fórmulas en Excel, uno les tenía que meter como los parámetros?
Sí, que suma, por ejemplo, y entre paréntesis iba el rango. Y a otros, no sé si recuerdas de pronto algunas de esas funciones de Excel. sí, sí me acuerdo. Sí. De esa misma manera, en programación, cuando yo utilizo estos paréntesis, le estoy indicando que le puedo pasar unos parámetros. En este caso de readline, cuando yo voy a leer sobre esta variable, no necesito pasarle más, no necesito pasarle parámetros. Lo que indica esos paréntesis es que esto es una función, una función de C# y que los paréntesis me indican los respectivos parámetros que yo le pudiese pasar a esta función. Como por ejemplo console writeline. Si yo lo dejara así, me funciona, pero en este caso no me imprimiría nada porque el parámetro que él espera es justamente un mensaje que yo pretendo sacar por pantalla. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo, ejecute esta función writeline que es de escribir y entre paréntesis le estoy indicando cuál es el mensaje que yo deseo imprimir. Entonces, digamos que writeline y readline son funciones y estos paréntesis me indican los posibles valores, elementos, parámetros que yo le pudiese pasar a esta función para hacer algunas otras cosas adicionales. No sé, Andrea, si de pronto esta respuesta, pues, logró de pronto quedarle más claro, o si quiere, con mucho gusto, pues, si requiere algún, o tiene alguna otra pregunta, o requiere alguna explicación adicional, con mucho gusto. No, no, ya me quedó claro. Pero entonces digamos que lo correcto sería, independientemente si en este momento no se le va a dar como ninguna indicación, lo correcto sería igual dejar los paréntesis. Sí, señorita, muy buena conclusión. Así Dale, es, vale, profe, correcto. muchas gracias. No, con el mayor de los gustos. Y muchas gracias a usted, Andrea, por la pregunta, que sé que para quienes consulten posteriormente este video va a ser bastante aclaratorio, porque seguramente ese tipo de preguntas que son tan interesantes como las que han hecho Alexander, Andrea, y seguramente van a surgir más dentro del encuentro, realmente aportan bastante y de verdad les agradezco mucho ese tipo de preguntas. Entonces, retomando, aquí observo que hay un error. Entonces, yo les había comentado que esta función o esta instrucción lo que hacía era devolver o traer texto, que cuando yo leo con esto así, él lo que me está diciendo es lea un texto, pero resulta que radio no es un texto, es un número decimal. Entonces yo tengo que convertir este texto leído, lo tengo que convertir a decimal. ¿Y cómo lo hago? Con otra función. La función es float.parse. Y el que recibe entonces yo lo puedo colocar así. Entonces, ¿cuál sería el parámetro que recibe o qué debería tener entre estos paréntesis? Lo que yo deseo convertir a decimal, que en este caso sería esto, que fue lo que yo leí o lo que me permite, lo que fue lo que leyó o lo que digitó el usuario. Es decir, lo que estoy diciendo es lo que digitó el usuario, por favor, conviértamelo a decimal. Entonces, miren que acá esta sintaxis me está permitiendo convertir eso a decimal. No sé si esta instrucción les ha quedado clara, si requieren alguna aclaración. Quizás es por ahora de las instrucciones un poco más complejas que tenemos, pero pues me interesa saber si tienen claridad o con gusto pues estaré dispuesto a resolver las preguntas que tenemos. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí el usuario ya digitó esto, entonces ahora sí vamos a calcular el volumen de la esfera. Entonces el volumen decía que es 4/3 de pi. Entonces, pi, ¿quién es?
3.1416. Vamos a dejarlo así. Por R al cubo. ¿Y R al cubo quién es? R, o radio, por radio, por radio. Acá voy a borrar que me sobró este asterisco, pero veo que aquí me saca un error. ¿Cuál es el error? Muy sencillo. Primero, hay que tener en cuenta que este 4/3 hay que meterlo en paréntesis por los temas matemáticos. Recuerden que si yo lo dejara así, él puede asumir que todo esto que hay aquí abajo está en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El error es este, señor. Aquí lo puse en decimal. El decimal en C# es punto, pero él no entiende que esto es flotante, sino que él cree que de pronto yo me equivoqué digitando un tipo de dato. Entonces, para decirle a este señor que es un decimal, le tengo que poner la letra F. Cuando yo utilizo decimales en C#, siempre debo finalizarlos, así cuando los utilizo pues así directamente digitados, como el caso de pi, siempre debo utilizar la F al final para indicarle al programa, para indicarle al compilador, para indicarle a C# que esto es un número decimal tipo flotante, tipo decimal, aquí, y que entonces miren que acá ya no me saca el error porque él ya comprende que aquí lo que yo voy a hacer es una operación, la cual pues se va a hacer con un tipo decimal. Entonces aquí ya he calculado el volumen, entonces ya le voy a imprimir la respuesta al usuario. Entonces le digo el volumen de la esfera es, y el más, recuerden que sirve para unir mensajes, entonces le digo volumen. Ahí le estoy diciendo que el volumen de la esfera que yo calculo con los datos de radio que me ingresó el usuario es, y pongo aquí el nombre de la variable. Observen que si yo voy a poner un mensaje, va entre comillas. Si yo no voy a poner un mensaje, sino una variable, va sin comillas. Aquí estoy diciendo, imprímame el valor que tiene la variable volumen. Aquí le estoy diciendo es, imprímame un mensaje. Miren que son cosas diferentes. Y siempre que terminen un programa aquí en C#, en Unity no van a tener que hacer eso, pero aquí sí, ponemos esta última instrucción siempre, read key, que es para que el usuario presione una tecla cuando va a terminar o cuando termina de ejecutar el programa. Si no lo pongo, yo digito el radio, él me muestra el resultado, pero lo muestra tan rápido que el programa se cierra y el usuario no tiene tiempo de ver la respuesta. No sé si este código ha quedado claro. Bien pueda las preguntas, muchachos. Estamos dispuestos a resolverlas. O no sé si digamos, esta explicación ha sido clara para todos ustedes. Sí, sí está claro, pero no hay una forma de elevar al cubo que no sea tan, o sea, algo que sea como más con un código o algo. Sí, señor, lo hay. Lo voy a explicar, que sería a través de funciones. O sea, hay otra instrucción que lo permite hacer. Entonces, si yo consulto, hay una instrucción en C#, si no estoy mal, se llama exp, que exp me permite a mí elevar un número, o aquí lo voy a colocar más bien directamente. Entonces, potenciación, potencia en C#, y hay una que es POW. Entonces, nosotros la podemos llamar con POW. Entonces, miramos un ejemplo acá, que siempre es lo bueno que
que podemos hacer y es math.pow y recibe dos parámetros. Uno que es el valor que yo quiero elevar y el otro cuál es la potencia a la cual yo quiero elevar. Entonces, si yo no lo quisiera hacer así, si no lo quisiera hacer directamente elevado al cubo, yo podría utilizar math.pow. Pero él mire que aquí hay un tema que me recibe son dos dobles, entonces vamos a ver si me lo permite hacer. Yo podría decir radio 3. ¿Qué pasa? Que como radio no es un doble, entonces me va a poner problema. Pero entonces, si yo quiero convertirlo a doble, le digo doble.parse radio. Y ahí ya podría obtenerlo. Aquí dice de float string. O podría hacerlo también de esta manera. Doble, un paréntesis, donde digo que a radio lo maneje como si fuera un doble, lo mismo que el número 3. Digamos que es una notación un poco más compleja, pero de todas maneras, pues puede servirnos como tal. O sea, tenemos las dos formas. Ya digamos que pues, cada uno de ustedes puede determinar cuál es la que más se acomode y es a través justamente de esa función POW que pudiésemos hacerlo. Entonces puedes hacerlo de esta manera o, como le indicaba, lo puede hacer a través de esta función llamada POW, que también me permite hacer ese tipo de hecho, en el cual pues recibe dos valores y uno es el valor y el otro es la potencia al que lo quiero elevar. Entonces mira que si hay otra forma, quizás es un poco más compleja, pero también me permitiría hacer lo mismo. No sé, Alexander, si de pronto dicha explicación, de Sí, pronto de qué sí, función usamos, le ha sido un poco más clara. sí, me quedó claro. Gracias. No, a ustedes muchas gracias por la pregunta. Miren que lo bueno de ustedes es que han hecho unas preguntas muy interesantes que, insisto, van a retroalimentar mucho a sus compañeros cuando vean la grabación de este encuentro. Entonces, vamos a correr ya el programa y vamos a verificar que esté funcionando adecuadamente. Voy a correrlo. Siempre cuando voy a correr por primera vez, la aplicación siempre se demora un poco más. Ya después, afortunadamente, no presenta ese tipo de inconvenientes. Entonces me dice que por favor regrese el radio de la esfera. Voy a ponerle 3. Y me dice que el volumen es 84, 82, 32. Entonces digamos que aquí vemos que el programa ha ejecutado correctamente. Aquí se queda esperando, como les decía, con esta última instrucción. Él se queda esperando en la consola que yo presione una tecla para continuar, la presiono e inmediatamente pues ha terminado de ejecutarlo. Entonces digamos que de esa manera pues queda descrito lo que es un tipo de dato float. No sé si tienen alguna pregunta adicional. No, por el momento ninguna. Muchas gracias, Andrea. No sé si Alexander, Constanza tienen alguna pregunta en este momento. No, por ahora no. Lo estoy haciendo y yo creo que todo va bien. Ah, listo, perfecto. Bien, entonces, digamos que tómenle pantallacito bueno, voy a crear más bien otro proyecto
o no, tómenle pantallazo de pronto si quieres de este código. Igualmente está en la grabación porque pues voy a borrar en este momento el código para pasarle a explicar otro tipo de dato. Bien, entonces voy a borrarlo y vamos nuevamente a la documentación de Unity. Otro tipo de dato que me soporta Unity entero, ya lo vimos, es el booleano. El booleano es un tipo de dato que solamente me permite manejar dos valores, cierto o falso. Y ustedes me dirán, pero entonces un tipo de dato que solamente me permite decir si algo es cierto o falso, ¿para qué me sirve? En desarrollo de videojuegos es muy útil. De hecho, creo que cuando veamos condicionales, se van a dar cuenta que es lo que más utilizamos. Porque usted normalmente en el videojuego, durante la ejecución del mismo, está preguntando cosas constantemente cuya respuesta es cierto o falso. Un ejemplo, vamos a suponer que estamos jugando Mario Bros, que ustedes acaban de construir un juego igualito a Mario Bros. Entonces ustedes preguntan, Mario Bros salta, le golpea una pared. Pero entonces ustedes preguntan si en esa pared hay algo. Entonces miren que ya hicieron una pregunta. ¿Hay algo en esa pared? Hay solo dos posibles respuestas, verdadero o falso. Y dependiendo si, por ejemplo, es una moneda, pues ustedes desplegarán una animación. Y si no es una moneda, pues desplegarán digamos, la animación pero de la ruptura, no de una moneda, sino de la ruptura del ladrillo. Que si la bala me dio o no me dio la bala, verdadero o falso. El usuario cogió una poción mágica, verdadero o falso. Entonces, este tipo de variable, pues, ustedes especialmente en condicionales la van a usar bastante y son ese tipo de datos que me permiten evaluar una cosa. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Señor. Ay, amor, estoy en clases. Ahorita. Ay, Dios, qué No, pena. no se preocupe. Nada, no se preocupe. Tranquilo que eso es normal. Bueno, compañero. Entonces vamos a hacer un ejemplo con boolean. Les voy a decir como respuesta. Entonces vamos a mirar una cosa. Entonces voy a decir que respuesta va a preguntar que si 4 es mayor que 3. Entonces vamos a decirle que imprima la respuesta. Punto write line, respuesta. Y que le da una tecla. ¿Qué debería imprimir el programa? ¿4 es mayor que 3? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? ¿4 es mayor que 3? Sí, claro. Sí, 4 es 4 mayor es que 3. Es mayor que decir, 3. que el programa debería, como yo le hice esta pregunta, él me debería responder que true. Entonces vamos a correrlo. Y me dice que efectivamente 4 es mayor que 3. Si yo le pusiera, por el contrario, 4 menor a 3, la respuesta debería ser falso. ¿Por qué? Porque 4 no es menor que 3. Lo vamos a correr y efectivamente me dice falso. Entonces miren que este tipo de variables lo que me permiten es colocarle una pregunta y él inmediatamente es capaz de almacenar si es verdadero o falso. Es decir, este boolean es un tipo de variable donde solamente puedo guardar dos valores, o cierto o falso.
yo lo puedo asignar directamente diciendo, por ejemplo, respuesta igual true, o pudiese decirle false, o le tengo que poner o le puedo poner una pregunta cuya respuesta sea o verdadero o falso. De esa manera podemos utilizar ese tipo de datos denominado boolean, que son tipos de datos que me permiten justamente analizar algo y definir si es verdadero o falso. En condicionales lo vamos a utilizar bastante. Entonces, no sé, muchachos, si tienen alguna pregunta al respecto. No, por mi parte todo claro hasta ahora, profe. Gracias, Andrea. Sí, todo claro. Muchas gracias. Vamos a pasar al otro tipo de dato. String. Ese quizás es uno de los más sencillos. El string es un tipo de dato que almacena justamente palabras, párrafos, textos enteros. Ese es el tipo de dato también que se utiliza para especificar texto. Entonces yo puedo decir, ¿cómo se trabaja? Pues entonces yo puedo decir string palabra. Entonces, ahí lo declaro. Para explicar el tipo de dato string, voy a hacer un ejemplo. El usuario digita 2 palabras, realizar un programa que una las 2 palabras digitadas. Entonces el usuario va a digitar 2 palabras y yo lo que voy a hacer es unirlas. Entonces, como dice que digitar 2 palabras, el tipo de dato que yo uso para palabras es string. Entonces yo digo palabra 1 y palabra 2. ¿Y de qué tipo de dato? String. Son cadenas, son palabras. En programación se utiliza la palabra cadena. Cadena quiere decir una colección de mucho texto, donde puede haber 0, 1 o más letras. Entonces aquí tenemos que son 2 palabras. Entonces las ponemos de tipo string. Entonces le vamos a solicitar al usuario que ingrese la primera palabra y vamos a guardarla. Aquí no me sacó error. ¿Por qué? Porque yo les había dicho con anterioridad que aquí ya no toca poner parse. Porque cuando yo leo con console readline, estoy leyendo una palabra. Entonces yo no tengo necesidad de convertir una palabra a palabra. Entonces por eso aquí console readline, cuando yo utilizo string, no le tengo que poner el parse, que sí le puse al entero y que sí le puse al float. Le voy a pedir ahora al usuario que me ingrese la segunda palabra. Y digo que la palabra 2, pues también la voy a leer. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir las 2 palabras. Entonces yo digo console writeline, las 2 palabras unidas son, les digo, palabra 1 y palabra 2. Vamos a colocarle un espaciecito en medio de las 2 para que no se vea tan pegado. Y finalmente, pues vamos a pedirle al usuario que digite una tecla. Entonces, volvemos a repasar este código. El string es un tipo de dato tipo palabra, cadena de caracteres. O sea, una serie de letras juntas que pueden formar palabras, las cuales, pues, aquí hemos definido 2 variables para almacenar las mismas. Una que se llama palabra 1, otra que se llama palabra 2.
le pedimos al usuario que ingrese la primera palabra. Entonces colocamos que palabra 1 es igual a ingrese o lea lo que el usuario digita. Entonces nosotros acá no tenemos que poner ningún parse porque console readline lee palabras. Entonces yo no tengo que convertir una palabra a una palabra. Lo mismo hacemos con la segunda. La leemos y luego las vamos a unir y las vamos a mostrar por pantalla a través de este mensaje donde indicamos que las dos palabras unidas son la palabra 1. Imprimimos un espacio en blanco para que las dos palabras queden separadas y luego la unimos con palabra 2. Y finalmente pues leemos una tecla porque recuerden que si no, él muestra el resultado y yo como usuario no voy a tener tiempo de leerlo. Entonces quiero que revisen este código y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estaré dispuesto a solucionarla. Profe, creo que Constanza estaba haciendo una pregunta por el chat. Ay, muchas gracias, qué pena. Pensé que Constanza tenía micrófono y vea, gracias por hacerme caer en cuenta. Entonces, deben un segundito, voy a revisar las palabras. Voy a revisar el chat. Profe, las llavecitas, ¿para qué ahora me recuerda? Eso, las llavecitas son importantes ponerlas. Gracias, ya te voy a explicar. Gracias, Constanza, por la pregunta, muy interesante y muy aclaratoria. Entonces, ¿qué pasa? Creo que en el caso suyo, usted cuando abre el programa, a usted no le sale esto. Entonces, por ahora, usted no tiene que poner llaves en ninguna instrucción porque las llaves pues me indica un bloque de código. Pero en este caso, en la versión que usted tiene instalada y cuando abre un proyecto, usted no tendría necesidad de colocar llaves cuando esté digitando el código, ya que el mismo pues no es requerido cuando vamos a hacer un programa que exclusivamente tiene variables. Más adelante, cuando estemos utilizando condicionales, cuando estemos utilizando ciclos, sí vamos a tener que utilizar la llave. Y en ese caso, la llave es muy importante porque me permite saber las instrucciones a quién pertenecen, si a una condicional, si a un ciclo o a esas instrucciones que vamos a ver posteriormente. En variables no es necesario utilizar las llaves en estos, digamos, en estos primeros ejercicios que estamos haciendo. Es decir, que si usted de pronto va a utilizar alguna bibliografía y observa que ellos ponen llaves, no tienes que ponerlo vos. Lo tienes que digitar son las instrucciones que, por ejemplo, esos videos o tutoriales pongan dentro del main. O sea, usted puede colocar solo esto y el programa le va a funcionar. Es decir, usted podría omitir poner estas llavecitas, poner este void main, poner este internal o poner este namespace. En este caso, por ahora, usted no requeriría incluirlos. Usted pudiese correr su programa exactamente o solo digitando esto que estoy señalando acá. Si consultas algún tipo de bibliografía y usted ve que tiene esto así, entonces usted en su C# solo debe colocar estas instrucciones. Eso otro que le aparece, ¿qué es esto?
y esto usted no debe colocarlo o si no le va a generar error por la configuración que usted tiene en C#. No sé, Constanza, si esta explicación que le acabo de brindar pues le da claridad al respecto. Otra pregunta muy interesante. Si la regla en la parte izquierda es importante tenerla. Bueno, muy buena la pregunta, esta regla. Que en algunas instalaciones de C#, esa regla viene oculta. Y esa regla me indica el número de línea. Ahora que estamos trabajando con variables y que realmente nuestro programa tiene poquitas líneas de código, quizás no sea tan relevante ponerlos. Pero si en lo que vamos a hacer en programación, considero que sí es importante tenerlas. Entonces, ¿cómo hacemos para activar esta numeración? En herramientas, nos vamos a opciones. Esperemos que esto siempre es un poquito pesadito. Y acá buscamos donde dice editor de texto. En editor de texto ubicamos donde dice C# y en C# en general aquí aparece esta opción denominada números de línea. Si usted desea que los números de línea no aparezcan, desactiva este checkbox y si usted desea que aparezca, pues debe estar activo. Entonces yo sí le recomendaría que digamos que lo activaran porque muchas veces cuando ya tenemos programas muy grandes, a veces el compilador nos muestra información como error en la línea número 21 y resulta que usted no tiene esta numeración y usted dice, ¿cuál es la 21? Y contarlo manualmente sí se nos hace mucho más difícil. Entonces sí recomendaría, Constanza, que tal cual lo acabé de indicar en ese paso a paso, ustedes pudiesen activar esta regla vertical, la cual contiene el número de líneas de código. Para seleccionar las operaciones y guardarlas las variables, donde se guardan las variables repetidas. Buena pregunta, Constanza. La idea es que cada vez que tengas un problema y tengas que utilizar varias variables, no puedes repetir variables. Es decir, usted debe, digamos, como en este caso, yo necesito ingresar dos valores, entonces yo debo utilizar dos variables. Quizás este problema también con una sola variable se pudiese solucionar, pero ¿qué pasa? Que cuando una variable usted la declara, usted solo la tiene que declarar una vez. De ahí en adelante, usted le puede asignar valores diferentes, puede hacerle operaciones diferentes y usted no necesita volverla a declarar. Es decir, si usted hace algo como esto, y usted aquí abajo vuelve y pone string palabra 1, le va a sacar un error. ¿Por qué? Porque esta variable ya existe. Si usted la quiere usar, pues no la declara, sino que simplemente dice, por ejemplo, palabra 1 es igual a mamá, porque aquí es una palabra que vamos a guardar. Entonces, mira que pudiste usar nuevamente la variable, pero no tuviste que volverla a declarar. Es decir, si usted requiere repetir el uso de la variable, cuando ya está declarada previamente, simplemente la asignas a través del igual y no tiene
la necesidad de volverla a declarar? Buena pregunta también para que de pronto aquellas personas que vean este video pues tengan claro el uso de ese tipo de variable. Entonces sigamos acá. Vamos a ver que ella está creo que digitando otra pregunta. Gracias Andrea por avisarme que uno a veces hay que guardar un trabajo en un proyecto, se escribe uno solo. Yo recomiendo que por cada ejercicio hagas un proyecto nuevo. Es más recomendable, es más ordenado, es mejor, se hace después más fácil buscarlo. Entonces yo sí recomiendo y me parece mucho más eficiente que cada trabajo lo hagas en un proyecto diferente. Así sean pocas líneas de código, es más fácil evaluarlo. No sé, Constanza, si tengas alguna otra duda. Bueno, vamos a ver, Constanza. Listo. Muchas gracias, Constanza, por las preguntas muy pertinentes y muy adecuadas. Igual las de Alexander, las de Andrea que han venido realizando. Entonces, retomemos este ejercicio. Entonces, aquí voy a ingresar dos palabras y las voy a unir. Mire que son string, es decir, son palabras como tal, y voy a correr el mismo. Entonces, corro el programa y me dice, escriba la primera palabra, le voy a poner juegos, y la segunda, olímpicos. Enter, las dos palabras unidas son Juegos Olímpicos. Miren que tenemos ese tipo de dato, string. Voy a cerrar aquí la consola y no sé si si les ha quedado claro este tema a ustedes. Sí, sí, pero me permite ver la línea de las dos palabras unidas son, porque lo estoy haciendo y me da un error. Entonces, quiero ver qué Bueno, sucede. claro. A ver, si quieres, no sé si a través del chat nos pudieses mandar un pantallazo del error, lo muestre y con mucho gusto lo corregimos aquí mismo. Bien pueda, siéntase Alexander en libertad, Listo. con mucho gusto. Listo, ahí va. Listo. Vamos a mirar el error. Esto de los errores sí que aporta. Palabra 1 más palabra 2. Vamos a mirar más palabra 1 más palabra 2. Ok. Bueno. ¿Qué pasó acá? String palabra 1. Ah, ok. El error que le saca, y qué bueno, y gracias por compartir este error que nos va a aportar mucho, porque es algo que nos puede pasar. ¿Qué pasa? Aunque las variables están declaradas, mira que aunque le pusiste redline, no lo estás leyendo. Entonces lo que le está diciendo acá es, ojo que usted quiere poner a imprimir algo que no ha capturado. El error está en esta línea y en esta línea, en las redline, porque acá de pronto se te olvidó colocar, las tienes así, Sí, sí, lo voy a sí, poner sí. acá. Listo. Sí, señor. Y deberías hacer el cambio aquí, palabra 1 igual y palabra 2. No se preocupe, no se sienta mal por el error. Antes le agradezco porque este tipo de ejercicio justamente yo los hago con el fin de que ustedes practiquen, que ustedes me manden esos errores, que no solamente les aporta a ustedes mismos, sino también a los otros compañeros que posteriormente vean el video y a los que están aquí presentes. Antes le agradezco eso y haber enviado el error, porque justamente estas sesiones son para eso, para que podamos trabajar ese tipo, digamos, de dudas que nos pueden surgir en el momento en que realicemos un programa. Entonces, no sé, Alexander, si en este momento ya al correr el programa, si lograste hacer la corrección y si el programa
efectivamente ha funcionado adecuadamente. Sí, mejor ya. Ya, ahora sí. Ahí Bueno, va. muchas gracias, Alexander. Muy buena pregunta y gracias por aportarnos la imagen del error. Bien, muchachos, hay otros tipos de datos que sí les voy digamos, allá compartir, que no los vamos a usar todavía, que es el caso, pues los char es solamente una letra, como dice bien la documentación de Unity, raramente es usada, por eso no lo vamos a trabajar, pero que si ustedes quieren investigar está este. Y más adelante, cuando veamos otras temáticas, vamos a conocer estos otros tipos de datos que son más avanzados, que realmente como tal son mucho más complejos de lo que se ven. Por eso todavía no los explico. Cuando veamos el tema de matrices y vectores, ahí sí van a aparecer lo que son los tipos de datos tipo enumeración, tipo vector, el game object, que es el objeto principal o el tipo de variable principal de tipo de variable que vamos a utilizar en Unity con alta frecuencia, porque con el game object yo me traigo cosas del escenario, es decir, yo quiero saber si un usuario o mi jugador colisionó con una bala del enemigo, lo tengo que hacer con un game object. Quiero acceder a la propiedad, por ejemplo, de un traje, o digamos el usuario consigue un ítem y ese ítem hace que su traje cambie de color. Para poder cambiar el color tengo que usar un game object. Pero este tipo de datos es un poco, digamos, más complejo de lo que de pronto explico, pero este en Unity sí que va a ser usado, pero digamos más adelante, y seguramente con el profe Álvaro, pues van a poder contemplar mucho más este tipo de datos. Cuando veamos vectores, les voy a explicar listas. Hay otros que son diccionarios, también importante conocerlos, y el tipo object que también más adelante lo van a recibir. Estos cuatro sí son mucho más complejos y quizás en este momento donde estamos aprendiendo y estamos haciendo nuestros primeros pinos en programación, por eso por ahora nos explican porque faltan otros temas como condicionales, ciclos, como el tema de vectores, matrices, que ahí sí les va a dar mucha más claridad y ahí sí ya entraremos a explicar estos otros tipos de datos. Insisto, este tipo de datos char me lo he pasado porque aunque en C Sharp en sí se usa, en C Sharp en sí es útil, pero en Unity no. Y como estamos orientando esto mucho más al uso de videojuegos o C Sharp aplicado a videojuegos, pues no lo vamos a ver, no lo vamos a aplicar, pero sí les recomiendo que de pronto le peguen una chequeadita como por curiosear. Entonces, regreso acá. Voy a dejar de compartir mi pantalla para entrar entonces a revisar ya antes de dar cierre a la sesión. Si ustedes tienen alguna pregunta, si estuvo clara la clase, si de todas maneras, insisto, dice Constanza, el punto y coma, palabra unipoblado, sí, correcto, así es tal cual, efectivamente, Constanza. Y no sé, muchachos, pues igualmente ustedes saben que estamos dispuestos a algunos momentos, pues ustedes saben que uno también tiene en algún momento otras dudas de otros grupos, de otros, digamos, temas de trabajo, en el cual de pronto no les pueda responder inmediatamente, pero siempre trataré de hacer eso, lo que dice Constanza, es cierto, practicar más. Les voy a pasar otra serie de ejercicios y quizás material adicional para que practique más. Gracias, Constanza, y por la sugerencia. Y de verdad, muchachos, agradecerles haberme acompañado el día de hoy. Creo que pues he cumplido con el objetivo de poder evacuarlo de variables, ponerles más práctica, de manera que apenas terminemos esa práctica, pues ya proceder a ver otro tema que son condicionales. Pero yo pienso que comparto lo que dice Constanza, la práctica es la que hace al maestro y digamos que como les decía al principio, la programación va encadenada, es decir,
Si uno no le queda claro el tema de variables, cuando pasemos a condicionales, se sufre un poco. Y si usted no entiende condicionales y variables, cuando lleguemos a ciclo, se sufre más. Y así sucesivamente, porque digamos que un tema va encadenado con otro. Entonces, insisto, dentro de lo que hemos planteado con Álvaro, dentro de lo que hemos hecho nosotros, pues no, el tema no es correr, el tema no es ir, digamos, sin freno, sino justamente es podernos dar esas pausas para que cuando ustedes lleguen a ese momento donde tienen que utilizar este tipo de elementos y lleguen las actividades que están propuestas en la guía relacionadas con programación, pues ya con este conocimiento previo, con el material que están en Sayuna, pues a ustedes se les va a complementar mejor. Entonces, muchachos, no siendo más, les agradezco a todos ustedes haber estado el día de hoy. Entonces, posteriormente, seguramente el día de mañana, les compartiré más ejercicios para que practiquen, les pasaré material para que practiquen. Recuerden que estas sesiones son complemento al material que hay en Sayuna, que pese a que no es evaluable, yo sí les recomiendo que hagan los ejercicios, yo sí les recomiendo que traten de hacerlo para que, insisto, cuando ya lleguen las actividades calificables, ustedes ya tienen un conocimiento previo y créanme que se les va a hacer mucho más fácil realizar todo esto. Entonces, muchachos, un feliz resto de semana, que estén muy bien y hasta el próximo encuentro. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias, profe. Que descanse. Gracias.